Vamos a hablar de las torres de control. Bien, las torres de control se encargan del control de tránsito aéreo en los aeródromos para que sea seguro, ordenado y rápido en el aeródromo e inmediaciones. Es muy importante esto de rápido en aeropuertos saturados porque un buen control aéreo hace que aumente la capacidad de un aeropuerto. También se encargan de dar información y autorizaciones a las aeronaves. En el manual, en el documento 4444 de OACI, en el capítulo 7, se habla específicamente de torres de control. Bien, ¿qué funciones tienen? Pues tienen el control de aeródromo, trabajan con el circuito, los aterrizajes y despegues en la última fase, el control del área de maniobras en tierra, tanto de aviones como de vehículos terrestres que tienen que cruzar la pista, que tienen que moverse por el área de maniobras, luego de la información y autorizaciones a las aeronaves. Las aeronaves IFR necesitan una autorización completa antes de la puesta en marcha, luego hay que dar información a los aviones que están aterrizando y despegando. A veces se puede integrar el control de aproximación en la torre, otras veces están en un centro de control aparte, que después pasa los aviones a la torre. Y si hace falta, el aeropuerto es muy grande o hay zonas de poca visibilidad, puede haber torres específicas de control de plataforma como las hay en Barajas. Bien, esto es el circuito de un aeropuerto, donde tenemos la zona propiamente del circuito, que sería la que se encargaría la torre si no se encarga de la aproximación, que sería esta, que es la zona de viento en cola. Esto es un aeropuerto con dos pistas paralelas que tienen dos zonas de viento en cola, la zona del tramo de base y luego la aproximación final, y tiene la incorporación de aviones y su secuenciamiento, ya sea a base o ya sea a viento en cola. De esta parte se encargará de secuenciar los aviones el control de aproximación y el último tramo es lo que se encarga la torre propiamente, que también puede incorporar funciones de control. ¿Qué puestos de trabajo vamos a encontrar en una torre? Pues vamos a encontrar un controlador de aeródromo que llevará el circuito, aterrizajes y despegues en fase final y el movimiento en pista, solo en pista, en tierra. Luego veremos un controlador de tierra que llevará todo menos pista. Esto no quita para que si hay poco tráfico el mismo controlador pueda hacerse cargo de las dos funciones. Luego, un controlador de entrega de autorizaciones para vuelos IFR, desde que cuando el piloto pide la puesta en marcha le tienen que dar una autorización completa con toda la ruta por qué puntos va a pasar y esto se encarga un controlador específico. Y si integra el control de aproximación, pues tendrá unos puestos de control de aproximación, que normalmente pues aquí tenéis de la normativa francesa, pues qué debe ver el controlador de tierra, pues los puntos de parada de las calles de rodaje, que debe ver el controlador de pista propiamente, que verá el umbral y verá la parte final de aproximación, y que debe ver el controlador de aproximación si lo hay, que bueno, este está más centrado en radar normalmente, pero pues sí puede tener visibilidad. Bien, ¿qué información va a proporcionar la torre a los pilotos? Pues información meteorológica, información operativa que necesiten para poder aterrizar o despegar, condiciones del aeródromo, tanto meteorológicas como alguna otra condicionante que deben saber, ¿vale? Pues aquí en información operativa y condiciones de aeródromo puede estar si hay obras, si hay alguna grúa en algún sitio, si hay algún problema. Y luego información de las ayudas visuales e instrumentales, en qué estado están, etc. Bien, ¿qué vamos a dar? ¿Qué va a dar la PI? Pues aeronaves que van a rodar, pista en uso, alcance visual en pista, temperatura, presión y hora, porque tendrán que calar el altímetro, necesitan la presión y la temperatura para saber si van a tener algún problema con el punto del rocío, etc. Aeronaves en pista, pista en uso, alcance visual en pista, temperatura, presión, viento y meteo. ¿Por qué? Porque van a despegar y necesitan saber cómo les va a afectar el viento y si tienen algún problema meteorológico cercano. Aeronaves en circuito, pista en uso, viento y presión. Viento porque van a aterrizar, presión porque tienen que calar el altímetro a las condiciones locales del aeropuerto y luego pues dirán condiciones del aeródromo que puedan, pues si hay una obra, si hay algún tipo de limitación. Y por último, también darán información de tránsito de otras aeronaves, pues hay una aeronave en último tercio de viento en cola o hay otra que está a sus 12 a 5 millas para que los pilotos estén informados del tráfico a su alrededor y si alguno de los aviones que les precede tiene algún tipo de condicionantes por estela turbulenta que les puedan afectar. Bien, a la hora de poner una torre de control, ¿qué nos va a condicionar? Pues tenemos que ver dónde la vamos a poner, qué altura va a tener, teniendo en cuenta las servidumbres aeronáuticas y radioeléctricas para estas dos cosas. Tenemos que ver las comunicaciones que tiene tanto de radio con los pilotos como por tierra con el resto del aeropuerto, qué equipamiento va a necesitar y los requerimientos específicos del fanal al ser un sitio donde los controladores tienen que ver muy bien lo que está pasando fuera. Y con esto termino este vídeo.